Hablar del crimen en nuestro país. Uno de los grandes crímenes en nuestro país es el narcotráfico. Muy buenos días, nosotros somos del grupo de antropología y el día de hoy les vamos a hablar sobre sobreviviendo con la pipa, que nos habla sobre las drogas y la violencia y conflictos interétnicos en el paraíso, del autor William Álvarez. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién es William Álvarez? William Álvarez es un antropólogo colombiano especializado en estudios sociales y culturales. Su trabajo se centra en temas como el narcotráfico, violencias y dinámicas interétnicas en Latinoamérica. El texto que escogimos está basado en la obra que recoge investigaciones en los territorios colombianos donde conviven las comunidades indígenas cara a cara con el narcotráfico. No tenemos. Su identificación entonces, por favor. No tenemos. Supongo que el arma sí tiene salvoconducto, ¿no? Tampoco tenemos. ¿Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? Porque somos bandidos. Pero primero, expliquemos la tesis central y los argumentos principales de este texto. La tesis central analiza cómo las drogas y el narcotráfico cambian las relaciones culturales y sociales. Esto en comunidades indígenas, provocando conflictos interétnicos y afectando sus tradiciones. Pero primero, analicemos los conceptos clave para poder entender este texto. Primero, el narcotráfico. ¿Pero qué es el narcotráfico? Son dinámicas ilegales que se asocian con la distribución y la producción ilegal de droga. Conflicto interétnico. Este término hace referencia a los problemas y las tensiones entre comunidades indígenas y no indígenas. Y por último, estigmatización. Este concepto no es más que los prejuicios sociales en comunidades relacionadas con el narcotráfico. El narcotráfico no solo genera violencia, sino transformaciones tanto sociales, culturales y sobre todo económicas. Las políticas antidrogas a menudo ignoran la realidad actual, provocando varios conflictos y problemas en las comunidades indígenas. Y el argumento final nos dice que las comunidades indígenas presentan una doble carga. Por un lado, la exclusión social y por otro lado, la presión del narcotráfico. En el texto nos transportamos a una compleja realidad de las comunidades indígenas en la Amazonía colombiana. Álvarez documenta cómo estas comunidades marginadas por el Estado y atrapadas por la violencia del narcotráfico han visto transformadas sus economías, culturas y forma de vida. Para entender el impacto del narcotráfico en estas regiones, debemos considerar tanto el contexto histórico como las dinámicas globales que lo perpetúan. En la década de los 80 y los 90, Colombia se consolidó como el epicentro del narcotráfico y las comunidades indígenas quedaron atrapadas en esta red económica global. En este contexto, el narcotráfico afectó la vida diaria de muchas comunidades. Los jóvenes abandonaban las escuelas para trabajar en los cultivos de coca y las mujeres asumían estos roles en la economía ilícita, muchas veces bajo la coerción. Las tradiciones ancestrales y festividades, que solían ser pilar de la cohesión social, estaban siendo reemplazadas por un nuevo sistema de valores. Se llevó a cabo la deforestación para abrir terrenos de cultivo y los químicos usados en la producción de coca destruyeron el medio ambiente local, afectando no solo a comunidades humanas, sino también a la biodiversidad de la región. Pero la violencia en estas comunidades no solo era física, sino también cultural. Álvarez describe cómo el narcotráfico introduce una narrativa de poder basada en la riqueza y en el control armamentístico, que sustituye a los valores tradicionales de la cooperación y el respeto. Este fenómeno crea un choque generacional. Los mayores intentan preservar sus costumbres, mientras que los jóvenes eran atraídos por la promesa de un futuro rápido y lucrativo, aunque peligroso. La factura interna de estas comunidades refleja una lucha constante por equilibrar la preservación cultural con la adaptación forzada al mercado global. La militarización y los programas de erradicación forzada afectaron directamente a las comunidades indígenas, destruyeron sus cultivos y medios de subsistencia, sin ofrecer alternativas ni roles. Además, estas comunidades no solo enfrentaron estigmas sociales, sino que también una criminalización que les dificultaba acceder a recursos y apoyo. Pero a pesar de estas dificultades, el texto nos muestra cómo la resiliencia de estas comunidades, algunas han comenzado a recuperar sus prácticas tradicionales, como la agricultura sostenible y la artesanía, como formas de residencia cultural.
Álvarez propone que las soluciones deben incluir un enfoque más humano y sostenible, donde las comunidades indígenas sean protagonistas de la creación de políticas nuevas, programas de desarrollo económico local, educación intercultural y fortalecimiento de derechos territoriales. Todo esto podría marcar una diferencia significativa. También es fundamental abordar el narcotráfico desde su raíz global, reduciendo la demanda de drogas y promoviendo un comercio justo que beneficie a las regiones. En el análisis grupal que hicimos, sacamos las siguientes conclusiones. Primero, las comunidades indígenas han tenido que adaptar sus tradiciones. Esto para sobrevivir en un ambiente que el narcotráfico domina su economía. También, los conflictos interétnicos están ligados a disputas por recursos y intervención de agentes externos como el gobierno o grupos armados. También hallamos el estigma asociado al narcotráfico, pues limita las oportunidades de desarrollo de estas comunidades. Es urgente la necesidad de políticas públicas más inclusivas, que considere las relaciones sociales y culturales. Las reflexiones que nos dejó ese texto son algunas como: ¿cómo podemos abordar la violencia desde una perspectiva cultural? Esta interrogante es importante abordarla porque incluye las perspectivas antropológicas, sociológicas y económicas, donde las comunidades locales tienen que participar activamente, tanto en el diseño de soluciones, promoviendo un diálogo intercultural y ante todo poniendo el respeto a las tradiciones. Como siguiente reflexión nos hacemos la siguiente pregunta: ¿de qué forma la sociedad puede ayudar a comunidades indígenas afectadas en el narcotráfico? Pues creemos que la sociedad puede ayudar en programas educativos para el desarrollo de oportunidades económicas y proteger los derechos territoriales de las comunidades. Además, es fundamental crear campañas de concientización que reduzcan el estigma hacia las comunidades. Pero ¿cuál fue la metodología usada por este autor? William Álvarez utilizó un método etnográfico para llevar a cabo su investigación. Primero utilizó el trabajo de campo en comunidades indígenas, pues para comprender sus perspectivas y las experiencias. Después hizo un análisis de políticas públicas y de reportes relacionados con el narcotráfico. El texto Sobreviviendo con la pipa de William Álvarez lo escogimos porque nos narra las dinámicas sociales y culturales implicadas en el narcotráfico y la relación que tiene con estas comunidades indígenas. El punto más importante del texto Sobreviviendo con la pipa nos dice cómo estas comunidades se han logrado adaptar, es decir, han logrado esta resiliencia frente al narcotráfico y se han adaptado a que haya producción tanto alta o baja en sus comunidades. Pero al final William Álvarez nos habla de esta necesidad que tiene por hacer un cambio en las políticas públicas, pues se cae mucho en el estigma y en la desigualdad, y al final los que terminan perdiendo son las comunidades, que si bien logran adaptarse a este narcotráfico, pues tampoco es un punto bueno, pues el adaptarse no significa que el narcotráfico sea algo que debe seguir existiendo. Las comunidades indígenas me valen.